Yo siempre les conté de mi historia de vida. Y yo no la pasé bien, la sufrí. Y aún en el mejor lugar me sentía el peor. Porque todos tenían y yo no tenía. Porque todos podían y yo no podía. Yo fui una persona marcada por la necesidad. Fui una persona marcada por el sufrimiento. Y por muchos años, hasta que me encontré con el Señor, no supe que había un propósito para mí. Yo solo tenía una historia, pero estaba marcado de tal manera que me dolía vivir de esa forma. Hasta que un día supe que Dios tenía un propósito para mí. Y cuando fui detrás del propósito, me liberé de mi destino y encontré la razón de mi vida. Ahora sí sé por qué vivo. Ahora sí sé para qué vivo. Ahora sí sé lo que quiero y lo que no quiero. Ahora sí sé lo que me sirve y lo que no me sirve. Ahora sí sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora sí sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Ahora puedo elegir. Vivo feliz. Sé que en Él lo tengo todo. Y mi mañana no está en las manos de un destino fatal. Mi mañana está en las manos de un Dios que me aseguró que voy a terminar bien. Yo te pregunto en esta tarde, ¿vas a vivir siguiendo en función de lo que te toca cada día? ¿O te gustaría entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida? Y ser libre de todo lo que cada tanto te condiciona, para entonces en esa libertad vivir definitivamente la vida que te corresponde vivir. Y ya nunca más estar volviendo siempre al mismo lugar, en vez de avanzar todos los días de tu vida hasta llegar a la meta. Despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad.
Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y espero que hayan tenido un hermoso día. Si bien todavía no terminó, faltan algunas horas para concluir esta jornada, pero recibí esta mañana desde Salta, desde el anexo que tenemos allí en el norte del país, recibía por parte de los pastores unas imágenes que me enviaron de los cerros todos nevados, hermosa postal, y precisamente ellos no solamente con la alegría de decir Salta la linda y que los cerros se muestren de esa forma, sino también nuestros hermanos con la alegría de que hoy va a ser, después de todo este tiempo, hoy ha sido el día en donde pudieron desarrollar reuniones, por lo menos agrupando de a 10 personas. Así que ellos volvieron hoy a la actividad allí en Salta, tanto en Salta capital como en Aguaray, en la zona que está limítrofe con Bolivia, allí en el otro anexo también, y también en San Luis, allí en Carpintería, cerca de Merlo, donde ya han tenido la libertad de comenzar las reuniones, así que hoy comenzaron con 2 reuniones para poder recibir en una a un grupo y ahora a las 15 horas recibir otro grupo, con 2 reuniones entonces por ahora en el día y luego seguir desarrollándose de acuerdo a lo que va permitiendo el municipio de esa zona. Y alguien me preguntaba a mí hace un tiempito, unas horas atrás, me decía, ¿y a nosotros cuándo? ¿Cuándo nos toca? Bien, estamos esperando ese momento y oramos para que suceda en el menor tiempo posible, pero también respetando los tiempos de Dios, a fin de que entonces todas las cosas puedan ser como deben ser. Quiero compartir con ustedes en esta tarde, noche ya, un tema que hace a lo que es nuestra vida en términos allí bien personales. Y por otro lado, de qué manera nos relacionamos con nuestra vida como cristianos y en esa manera de identificar nosotros como la iglesia del Señor, como parte de la iglesia del Señor, y hasta qué punto interpretando y haciendo todas las cosas de tal modo que entonces cada uno de nosotros seamos, conforme la palabra nos enseña, seamos la iglesia del Señor. Y mi tema en esta oportunidad es que el templo no es la iglesia. Y allí miraba yo en el capítulo 2, versículo 43 del libro de los Hechos, la vida de los primeros cristianos. Y dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Este es un reflejo de lo que sucedía en aquellos primeros momentos en donde la iglesia comenzaba a tomar su forma. Y entonces estos versículos nos dan un pantallazo, un panorama del modo en que ellos se manejaban. Pero cómo estaba bien claro allí entonces cada una de las cosas. Y dice los versículos el versículo sobre el cual quiero centrarme es de 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
O sea, la vida de unidad cuando se reunían en el templo para celebrar allí ese tiempo de cultos a Dios. Y por otro lado, todo continuaba en sus hogares. Dice que en sus hogares todos los días, también como en el templo, partían el pan y los compartían allí, dando gracias al Señor, y comían juntos con alegría de corazón, con sencillez de corazón, pero perseverando unánimes cada día, en el templo y en las casas. O sea, tenían bien en claro que la iglesia eran ellos. El templo era un lugar donde se reunían, pero ellos como iglesia seguían su vida también más allá del tiempo que pasaban en el templo, en el retorno a sus hogares y en lo que cada día les sugería la vida cotidiana. Ahora, es evidente que hubo un momento en la historia, en nuestra historia, en el tiempo que nos antecede, que hemos transformado ese concepto, y ellos lo tenían tan claro. Y hemos transformado el templo en la iglesia. O sea, es como que la iglesia pasó a ser el lugar en donde nos reuníamos, el lugar físico, el recinto que era el templo, pasó a ser la iglesia. Y en realidad el templo es un recinto que está acondicionado para celebrar cultos al Señor. Un sitio que ha sido consagrado para este fin, para ser utilizado de esta manera. Eso es el templo. Es el lugar de encuentro del pueblo de Dios. Es el sitio en donde nos convocamos para encontrarnos y todos juntos poder entonces celebrar los cultos al Señor, brindándole a Él las alabanzas, los tiempos de adoración, los actos de gratitud a través de la alabanza, de la adoración, de los testimonios, y en unidad, en entrega, con el privilegio de poder contar con Dios en medio de nosotros, y como dice la palabra, que allí en medio de ese juntarnos y permanecer en unidad para el propósito al cual vamos, es allí donde Dios se deleita en derramar su gracia, su bendición sobre su pueblo. Es donde vamos a ofrecerle a Él lo mejor de cada uno de nosotros, lo que tenemos en nuestro corazón y que sentimos por su persona, la gratitud que nos mueve a juntarnos para poder reconocer que mucho de lo bueno que sucede en nuestra vida ha sido por gracia y bondad de Él. Es el sitio donde vamos a rendirle nuestra vida y a reconocer sus obras a través de los testimonios que cada uno podemos brindar allí para edificación de la iglesia, del resto de los hermanos. Es el sitio donde Dios se deleita allí también con su presencia en medio de nosotros, viendo a sus hijos reunidos con un propósito, con un fin, con un mismo pensamiento, que es precisamente gozarnos en su presencia. Y allí es donde cada uno de nosotros disfrutamos de esa presencia comunitaria que Dios manifiesta cuando en medio de la alabanza, de la adoración, de la búsqueda, en momentos de su presencia, y allí entonces Él manifiesta su persona, su gracia, y allí deleita nuestras vidas, como también se deleita Él en poder tener la libertad de hacer esto en la vida de su pueblo,
la vida de cada uno de nosotros que vamos con hambre, con necesidad de tener un encuentro con Él. Es el lugar en donde, en medio de esta unidad, Dios activa los dones para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea sustentada, para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia sea ministrada por su Espíritu. Es allí, en ese momento en donde, en medio de la presencia de Él, entonces sus bendiciones son derramadas conforme a la necesidad, dice, de cada uno de sus hijos. Es el lugar en donde nos convocamos para escuchar la voz de Dios, para poder oír cuando Él nos habla y cuando Él corrige nuestra vida, cuando nos exhorta y cuando nos desafía como cuerpo, como iglesia, a tomar entonces esas iniciativas que Él pone como privilegio en nuestras manos para hacernos parte de todo lo que es la actividad del reino de los cielos sobre esta tierra. Seguramente que es un lugar sumamente especial, sumamente importante en la vida de nosotros, los cristianos, porque es precisamente allí donde muchos de nosotros conocimos al Señor, en un lugar como este. Pero todas esas cosas, en definitiva, no hacen a la iglesia hacia el templo. Ese es el templo. Lamentablemente, muchos vivimos la vida de iglesia solamente en ese tiempo que estamos participando de todas estas cosas en el templo. Y allí es donde vamos al templo y nos programamos al modo iglesia. Y entonces desarrollamos en ese tiempo de 2 horas, 3 horas, el tiempo en que cada lugar suceden las cosas, nos programamos al modo iglesia. Y luego salimos de allí y eso nos dura hasta un regreso quizá a nuestros hogares. Y luego ya todo lo cotidiano otra vez nos envuelve y automáticamente la iglesia termina siendo el templo y nosotros, miembros de un cuerpo en el cual no nos damos a conocer, ni nos identificamos, ni nos identifican como la iglesia del Señor. Yo pienso en el templo de estos tiempos, y no estoy hablando, por supuesto, de todos los lugares, pero sí estoy hablando de una generalidad de lo que sucede en la mente de muchos de los que asisten a nuestras iglesias. Y el templo parece un invernadero de cristianos. Vio los invernaderos que precisamente se desarrollan para poder producir algún tipo de verduras o frutas fuera de tiempo. Por ejemplo, es muy notable lo que sucede con una de los frutos que nosotros comemos en ensalada, los tomates. Uno sabe claramente cuáles son tomates de invernadero y cuáles son tomates que han sido sembrados y después de labrar la tierra y que en forma natural, en su tiempo adecuado, se desarrollaron y dieron el fruto. Definitivamente tiene otro sabor. Y uno ve los otros tomates de invernadero que tienen color, que hasta tienen buena forma, pero que cuando uno los come, pareciera que estuviera comiendo algo más similar al plástico que a un tomate natural, que procede de la tierra, como debiera ser. Y cuando digo los templos, en algunos casos se transformaron en invernaderos para algunos cristianos, porque precisamente muchos cristianos desarrollan esta característica.
O sea, tienen las costumbres o las formas de cristianos, pero desabridos, allí sin la vida que salta del Espíritu de Dios en sus propias personas, más que en el momento en donde viven junto a todos los demás, la gratificante experiencia de ser tocados por la presencia, por el Espíritu del Señor, y entonces hasta derramar lágrimas o hablar en lenguas, pero que cuando salen de ese lugar automáticamente pierden todo su sabor, su olor a cristianismo, y terminan siendo cristianos desabridos, ¿sí? Como la Biblia nos plantea que debiéramos nosotros, la iglesia, ser. Así que la iglesia debe ser la sal de este mundo, porque tiene que tener sabor, precisamente para contagiarlo, para ponerlo en aquellos lugares en donde la iglesia se mueve, para entonces dar allí su sazón en los lugares en donde está así desarrollando su actividad, su vida, influenciando el medio en donde se mueve. Dice que la iglesia debería ser la luz para este mundo, que no debería estar tan ubicada dentro del contexto de la sociedad, no debería estar ubicada de un modo tal que no se la note, que no se la vea. Porque dice la Biblia, ¿quién va a prender una luz y la va a poner debajo de algo? La luz se prende precisamente para que se vea y produzca claridad. Y entonces, que nuestra vida en la sociedad alumbre, que se note, que se vea, y no que siendo supuestamente luz, pasemos inadvertidos de los medios en donde nos movemos. Y nadie sabe lo que en realidad significa ser la iglesia del Señor cuando nos ve a nosotros. Nadie sabe en realidad qué significa ser cristiano cuando nos ve a nosotros. Porque nos ve como uno más, no como una luz que precisamente pone claridad allí en donde se maneja, en donde se mueve. Cristianos de invernadero, que vamos al templo allí para mantener la forma y los modos, la cultura del cristianismo, pero no la vida, el sabor, la fuerza misma de lo que debería ser la vida cristiana, que forma parte de lo que es la iglesia del Señor. Mezclados, cristianos mezclados en la vida diaria, y mezclados de tal manera con conceptos que no tienen mucho que ver con los principios o consejos de Dios, con la palabra de Dios también siendo llevada a cabo a través de nuestra vida. Conceptos aún mezclados con políticas y con ideologías que no siempre están emparentadas con el pensamiento de Dios, pero que no respetan en absoluto precisamente los principios cristianos. Pero, sin embargo, muchos cristianos que precisamente han delegado su capacidad de iglesia a un templo, precisamente cuando están fuera del templo, muy fácilmente son influenciados por todas estas cosas y terminan mezclando su identidad. Finalmente, como alguna vez dijera el Señor allí hablándole a Efraín, que se mezcló con los pueblos cercanos y finalmente terminó siendo como torta no volteada, nunca llegó a ser lo que debería ser. Y entonces uno mira este tipo de vida en donde
El cristiano delega esas 2 horas en un templo, su vida de iglesia. Y luego entonces trasunta el resto de los tiempos que forman parte de su vida, allí sin darse cuenta que es más influenciado él que poder influenciar con todo lo de Dios al contexto que lo rodea. Cuando en realidad deberíamos ser cada uno de nosotros, como la iglesia del Señor, representantes precisamente del pensamiento de Dios, no representantes de ideologías que no tienen que ver con eso, ni con políticas, ni con conceptos, que nada tienen que ver con el pensamiento de Dios. Porque la iglesia tiene que tener en claro, debe ser representante del pensamiento de Dios. Y con la capacidad, a partir de allí, de poder influenciar con ese buen pensamiento de Dios, entonces a todos los demás que lo necesitaren, o que estén abiertos precisamente para recibir esto que nosotros tenemos de parte de Dios. Ese tipo de cristianismo o de iglesia lamentablemente no transforma, no transforma nada, no transforma a nadie, no transforma el lugar, el medio en donde se mueve, no lo transforma, más bien se acomoda. Ese cristiano que ha delegado al templo su vida de iglesia no transforma nada ni a nadie, más bien se acomoda a todo lo que encuentra en el camino para poder manejarse allí, maneja por un lado en la iglesia o en el templo, su vida de iglesia, y en la vida cotidiana se acomoda a lo demás. No vive afirmando todo el tiempo sus convicciones, más bien se adapta para quedar bien con uno y con otro, pero relegando su lugar o su identidad, que debería ser precisamente su identidad de iglesia. Ese tipo de cristianismo consigue relacionarse con la gente, en donde logra compañeros, desarrolla amistades, tiene amigos, pero no produce discípulos. Cuando la iglesia es encomendada por el Señor, precisamente para producir discípulos, quienes puedan seguir el ejemplo que nosotros les vamos dando con nuestra vida en el Señor, y el modelo que debe tener la iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Uno tiene que tener en cuenta que la iglesia es un organismo vivo, es un organismo dinámico, que debería crecer y multiplicarse. Y vuelvo otra vez, el templo no es la iglesia. El templo sos vos y soy yo, somos nosotros, que deberíamos ser organismos vivos en Cristo, con la vida que salta dentro de nosotros del Espíritu de Dios, con la capacidad de mantener una dinámica cristiana, siempre vivo el mandato de Dios en nuestra vida, la claridad para saber quiénes somos y para qué estamos, a quién representamos, y con la capacidad de multiplicarnos. Eso es la iglesia. El templo, vuelvo a decir, no es la iglesia. Los problemas y las dificultades, tanto personales como pueden ser las de un país, las de un momento determinado que nosotros transitamos en la vida, no deberían ser argumentos como para que la iglesia no crezca, como para que la iglesia que somos nosotros no avancemos, como para que la iglesia no se multiplique. No te multipliques vos y no me multiplique yo. No
no deberían ser argumentos, no deberían ser motivos. La Biblia nos enseña que a la iglesia del Señor ni las puertas del Hades la pueden detener. Quiere decir que una política contraria en términos económicos dentro de un país, o inconveniente o mala, no puede detener el avance de la iglesia, tu avance y el mío. Un momento o una circunstancia problemática no debe detener el avance, ni el crecimiento, ni la multiplicación tuya y mía. Porque la iglesia del Señor está preparada para todo tiempo y para toda situación, para todo lugar, bajo los cielos que nosotros conocemos, en todo el mundo, porque la iglesia del Señor fue encomendada su labor, que sea llevada hasta lo último de la tierra, hasta todo rincón que componga esta tierra en donde nosotros vivimos. O sea que, si nosotros pudiéramos tener un concepto claro de lo que sucede cuando nosotros somos la iglesia del Señor y no delegamos esa capacidad que Dios nos quiere dar a un templo, entonces nosotros podríamos tener una vida mucho más abundante. Y no estoy hablando solamente en términos espirituales o como parte de una institución que se llama iglesia, sino también como en forma abundante para nuestra propia vida. Porque la capacidad de multiplicarnos no es solamente para una sola cosa. Imagínese usted si puede multiplicarse en almas que puede ganar para el reino de los cielos. ¿Cuánto más puede multiplicarse en las demás cosas? Y esto es lo que la iglesia a veces no entiende. Que lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros que somos sus hijos es ese privilegio maravilloso de poner a nuestras vidas como parte de esa iglesia. Nosotros, cada uno, somos la iglesia, llenos de autoridad, llenos de poder, presencia del Espíritu Santo de Dios, llenos de palabra, con capacidad de oración, con capacidad de multiplicación, con capacidad de influencia, allí donde quiera que estemos, donde quiera que nos movamos. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa el momento que atravesemos. La iglesia es un organismo vivo que ha sido pensado por el Señor. Y precisamente tanto a vos como a mí nos llamó para ser parte de la misma. Está demostrado en la historia de la iglesia que los tiempos difíciles nunca detuvieron a la iglesia. De hecho, fue cuando más creció la iglesia. Nos muestra esto la iglesia primitiva como la iglesia de todos los tiempos. Aún en estos días en donde en las iglesias aquí, en donde nos manejamos con libertad, oramos por la iglesia subterránea, en algunos países en donde no tienen libertad precisamente de llevar a cabo cultos como en nuestro país y en otros tantos. Pero los informes que tenemos es que esa iglesia subterránea sigue creciendo. Crece y crece y crece y no deja de crecer. Porque la iglesia del Señor es esto, precisamente, tiene vida en sí misma. Y es imposible que algo que tiene vida no crezca, no se multiplique. Tiene que hacerlo. La iglesia perseguida y la iglesia subterránea es una muestra de todo esto. Porque la iglesia es un organismo lleno de vida. Y a la vida es imposible detenerla. Es imposible detenerla. Hay un país, China precisamente, que durante muchos años no permitió que las familias o los matrimonios tuvieran más que un solo hijo. De parte del Estado estaba prohibido que tengan 2 hijos. Pero esto no impidió, ni la ley, ni la persecución, permitió, ni todo un gobierno permitió que dejen de nacer los niños. Los niños siguieron naciendo.
y en cantidades, a pesar de que muchos quedaron en el camino. Pero igual la vida venció a las prohibiciones, a la muerte, siguió avanzando. Y hoy en día hay muchos habitantes en China y otros que salieron de aquel territorio que no tienen documentación, porque no estuvieron precisamente dentro de todo lo que es los padrones de ese país. No estuvieron anotados en los registros civiles. Y por lo tanto hay incluso muchos de ellos que no han podido acceder a la educación y a otras tantas cosas que son parte de aquellos que sí están censados y tenidos en cuenta oficialmente por el país. Pero hay muchos de ellos que sin embargo igual nacieron, crecieron y hoy tienen que regularizar toda esa situación. Pero la vida es así. Es imposible detenerla. Han habido guerras, han habido pestes, han habido matanzas, genocidios, han habido catástrofes en el mundo, de todo tipo. Pero sin embargo cada vez somos más. En el mundo en el que vivimos cada vez somos más. Y esta es la característica que tiene la vida. Y la vida que Dios incorporó en este organismo llamado iglesia, precisamente tiene estas características. No hay manera de detenerla. No hay manera de evitar que se multiplique. No se puede. Porque precisamente esto es inherente a la vida misma de la iglesia. A la vida misma es inherente estas capacidades, este poder de desarrollarse de esa manera. Pero la iglesia de hoy es como que depositó ese rol, lo depositó en un edificio. Y entonces no solamente tiene el concepto, cuando va al templo y uno le pregunta y le dice, ¿a dónde vas? Dice, voy a la iglesia. No solamente tiene ese concepto, sino que muchos han asumido ese rol de que la iglesia es el templo. Y entonces ellos no viven como tal su lugar, conforme al propósito, al deseo y al plan precioso de Dios. Muchos que son parte de esa iglesia, no solamente van y encierran allí su vida en esos templos 2 o 3 horas, sino que han encerrado sus capacidades de iglesia. Han dejado allí sus dones, han delegado en ese lugar su poder de multiplicación. Han depositado en ese sitio, como aquel que nos cuenta la Biblia, que el don, que la mina que Dios le dio, como tenía miedo de que luego se le pida y él no la haya multiplicado, mejor la enterró. Muchos cristianos hoy en día, todo lo que han recibido de parte de Dios, esta riqueza maravillosa que Dios ha puesto en manos de la iglesia, la autoridad tanto espiritual como también natural que ha puesto en la vida de la iglesia, la han delegado, la han encerrado en los templos. Y solamente se animan a algo allí, en el lugar en donde van a juntarse con el resto de los hermanos, en Cristo, para llevar a cabo entonces lo que debieran ser cultos de entrega, de consagración, de rendimiento al Señor, de gratitud al Señor. Van allí otra vez a ver cómo está lo que algún día recibieron, pero que sin embargo lo terminaron encerrando allí en el templo, sus capacidades en Cristo, delegadas a un edificio. La iglesia soy yo. Usted debe decirse cada día, la iglesia soy yo. El que reina con Cristo es la iglesia, soy yo. El que ha recibido la autoridad de Cristo sobre toda autoridad que le ha sido
precisamente encomendada a la iglesia? Soy yo, porque yo soy la iglesia del Señor. En mí están todas esas cualidades divinas con las cuales el Señor vino para precisamente allí privilegiar mi vida. Allí está todo aquello que desde su persona el Señor compartió con mi persona, que soy la iglesia. La iglesia soy yo, y el que le da razón de estar o de ser al templo es la iglesia. Y otra vez vuelvo a decir, la iglesia soy yo, y es el que le da la razón al templo de estar y de ser lo que es. De estar allí para esperar que nos convoquemos la iglesia del Señor en ese lugar, y de ser el templo, el lugar en donde se ha elegido y se ha consagrado para reverenciar el nombre del Señor. La iglesia soy yo, y precisamente estoy aquí para influenciar desde mi lugar como iglesia a todos aquellos que puedan necesitarlo. La iglesia soy yo, y se tiene que notar que la iglesia soy yo. Que nuestra vida como tales no se resumen a 2 o 3 horas en un lugar y que luego todo quedó encerrado allí. Se tiene que notar que nosotros somos la iglesia del Señor. Y creo que en estos días que vienen habrá mucho para hacer sobre esto, sobre este aspecto. Porque así como ayer yo planteaba que hay muchas cosas que se van a definir en cuanto a la vida cotidiana de los pueblos, de las naciones y aún de la iglesia, así también esto mismo traerá consigo el hecho de que cada uno de nosotros definamos quiénes somos. Y que seguramente se dará a conocer esa definición que tomemos, esa decisión que hagamos, se dará a conocer claramente que hemos elegido por el Señor, que hemos elegido ser la iglesia del Señor. Y no solamente pensarnos como tal, como parte del cuerpo de Cristo, pero precisamente no llevar la vida y transmitirla como correspondería hacerlo. El templo no es la iglesia. La iglesia soy yo. Que Dios nos ayude para poder vivir plenamente todo este lugar, todo este privilegio que Dios nos ha dado, y ocupar el espacio en el cual Dios nos ha puesto, el cual Dios nos ha otorgado. Tenemos que ocuparlo, tomar posesión de ese lugar que me dio como iglesia, vivir como tal, manejarme como tal, ocupar mi rol, hacerme cargo del lugar que me toca. Porque si no estaríamos siendo como en aquellos tiempos. Alguna vez Josué llamó a los que no habían tomado la tierra que ya se les había otorgado y les dijo: no sean negligentes. Vayan y tomen el lugar que es de ustedes. Ocúpenlo, porque es para ustedes. Y ya lo tienen designado de parte de Dios. ¿Qué están esperando? Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos ocupar el lugar que en su bondad Dios nos ha regalado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. La iglesia sos vos.
La iglesia soy yo. Con esa vida que tiene la iglesia, y luego salgamos de los templos y llenemos las calles con esa vida que Dios le dio a la iglesia. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre en medio, mi corazón restauró. Eres el Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me sacó,
pecado